Buenas noches, buenos días, según cuando estén viendo este video. Vamos a compartir pantalla. Perfecto. Estamos viendo el módulo 4 de la materia Costos y Presupuestos en Salud. Esta materia, este módulo 4, al igual que los otros módulos anteriores, se divide en 4 bloques. El bloque 1 habla del concepto costo, volumen, utilidad. Luego que veamos el costo 1, el bloque 1, vamos a dejar de compartir el PowerPoint y vamos a compartir el Excel para desarrollar algunos ejercicios que están ahí. Luego vamos a volver a seguir con el bloque 2, 3 y 4. ¿Qué es el análisis costo-volumen-utilidad? Este análisis constituye una herramienta fundamental para la gestión en las instituciones de salud y en todas las instituciones. En este caso vamos a hablar particularmente de lo que es una institución del área de salud. Este análisis permite comprender la relación que existe entre los costos, el nivel de actividad y la utilidad obtenida. Cuando hablamos de los costos, hablamos de la separación de los costos fijos y variables. Cuando hablamos del nivel de actividad, hablamos de el volumen de servicios prestados. Y eso está relacionado con cuál es el costo que yo quiero analizar. Por ejemplo, si mi objeto de costo es consultorios externos, mi volumen de servicio va a ser la cantidad de pacientes atendidos. Si mi cálculo de costo que yo quiero realizar es la cantidad de tomografías realizadas, mi objeto de costos va a ser cálculo de las tomografías realizadas y mi volumen de servicio va a ser la cantidad de tomografías realizadas. Y la utilidad obtenida es la diferencia que existe entre el ingreso total y los costos totales. El modelo costo-volumen-utilidad tiene como propósito principal determinar el punto de equilibrio, es decir, el nivel de producción o el volumen de servicio prestado, en el cual los ingresos totales son iguales a los costos totales. Es decir, en este punto, en esta intersección de ingresos y costos, la entidad de salud no obtiene ni ganancia ni pérdida. Como dijimos anteriormente, para aplicar correctamente este modelo es indispensable clasificar los costos fijos y variables, identificando de qué manera se comportan ante las variaciones del volumen de actividad. Un costo fijo son aquellos que permanecen constantes dentro de un rango determinado de producción, eso que decíamos que dentro de determinado rango, con un máximo y un mínimo, esos costos fijos se mantienen constantes. Si yo aumento mi nivel de actividad fuera de ese rango, mis costos variables también suben. Eso lo habíamos visto en los módulos anteriores. Ejemplos de costos fijos, ahí me he dicho que es el alquiler, independientemente atienda a un paciente o 100 pacientes, el valor del alquiler va a ser el mismo. Y los costos variables son aquellos que cambian en forma proporcional al nivel de producción, como puede ser un insumo médico o los honorarios por prestación. Si yo no atiendo a ningún paciente, no voy a tener costos de honorario por prestación. Si yo atiendo a 100 pacientes, voy a tener el valor del honorario por prestación multiplicado por la cantidad de los 100 pacientes y ese me va a dar mi costo variable total. Este modelo, costo, volumen, utilidad, está basado en 6 supuestos. El primer supuesto, que los cambios de niveles de ventas y costos se originan solamente por el cambio de nivel de unidades producidas y vendidas o las prestaciones realizadas, en este caso en el ámbito de salud. ¿Qué significa? Que si yo hago una prestación, voy a tener el precio multiplicado por el valor de la prestación y los costos que se han originado para esa prestación, clasificándolos en fijo y en variable. El segundo supuesto dice que los costos totales pueden separarse perfectamente entre costos fijos y costos variables, que en la práctica o en la realidad no siempre es así, pero bueno, es uno de los supuestos del modelo. El tercer supuesto es que los costos y las ventas tienen un comportamiento lineal, con lo cual a mí me deja o yo puedo realizar un gráfico respecto a eso. El cuarto supuesto es que el precio de venta, el costo variable y los costos fijos son conocidos y constantes. Es decir, que el precio que yo cobro por una prestación se va a mantener a lo largo del tiempo, al igual que su costo variable y su costo fijo. Esto aplica dentro de una economía sin inflación, sin incertidumbre, en donde mi costo variable lo voy a comprar al mismo precio, mi insumo,
lo voy a comprar durante muchísimo tiempo al mismo precio y lo que yo voy a cobrar por una prestación va a tener el mismo efecto, es decir, no va a ir aumentando a medida que pase el tiempo mi precio de prestación, ¿sí? Es decir, este supuesto habla de inflación cero. El precio de venta y el costo variable unitario, los costos fijos totales, son conocidos y constantes. El quinto supuesto, que ya sea que calculemos una prestación o un conjunto de prestaciones, la actividad real va a ser igual a la presupuestada o a la pronosticada. ¿Qué significa eso? Que si yo dije que iba a realizar 15 tomografías, cuando termine el mes que yo conozco la cantidad de tomografías que he realizado, realicé 15 tomografías. Es decir, lo presupuestado es exactamente igual a lo real. Y el último supuesto, el sexto supuesto, es que no tome en cuenta el valor de dinero en el tiempo. En términos económicos decimos que un peso hoy día no es lo mismo que un peso mañana. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si yo hago una inversión de la plata que tengo hoy día para sacarla dentro de 30 días, el valor que voy a obtener de lo depositado en un plazo fijo va a ser superior a lo que inicialmente deposité por esa ganancia de lo que se determina interés simple o interés compuesto. Este supuesto no toma en cuenta ese interés que yo puedo ganar por tener la plata invertida en otro lugar, así que es uno de los supuestos que es más cuestionados dentro de este supuesto, ya que cuando uno tiene un excedente, ya sea dado por el cash flow, que lo vimos en la clase anterior cuando hablábamos de presupuesto de caja, o, o presupuestariamente toda esa parte, si no teníamos un excedente, lo reinvertíamos para obtener una ganancia y teníamos un faltante, pedíamos plata. Bueno, este modelo no toma en cuenta esas inversiones transitorias que uno podría hacer. Finalmente, el análisis costo-volumen-utilidad no solo tiene un valor contable, sino que constituye una de las herramientas de gestión, una de las principales herramientas de gestión. ¿Por qué? Porque proporciona información sobre la interacción entre los costos, los precios y el volumen de servicios, permitiendo a los directivos de los hospitales o de las clínicas asistenciales tomar decisiones informadas sobre presupuestación, planificación y capacidad y estrategia de sostenibilidad. ¿Qué es el punto de equilibrio y el margen de contribución? Bueno, el punto de equilibrio indica el nivel de actividad en el cual los ingresos totales son iguales a los costos totales, de manera que la organización no tiene ni ganancia ni pérdida. Esto repetimos lo que dijimos al comienzo de la clase. Este punto, el punto de equilibrio, es el límite mínimo de operación que debe alcanzar la organización para garantizar la sostenibilidad económica, es decir, para no tener pérdidas. El punto de equilibrio constituye una herramienta gerencial que permite conocer cuántas unidades de servicio deben producirse o venderse para cubrir los costos totales, es decir, costo fijo total más el costo variable total. A partir de ese punto, cada unidad adicional que se vende o que se presta en cuanto a servicio genera una utilidad que viene de la mano de la contribución marginal, es decir, el precio menos el costo variable. Este punto de equilibrio, recordemos, donde los ingresos totales igualan los costos totales, pueden expresarse en unidades físicas o en valores monetarios. En unidades físicas es la cantidad de servicios o pacientes atendidos o estudios realizados que debo hacer para no ganar ni perder. Y cuando hablamos de valores monetarios nos referimos a cuál es el ingreso que uno debe alcanzar para estar en este punto de equilibrio en donde los ingresos totales se igualan a los costos totales. En ambos casos, ya sea en unidades físicas o en valores monetarios, se obtiene a partir de la relación entre los costos fijos y el margen de contribución unitario, es decir, la diferencia entre el precio de venta y el costo variable por unidad. Esa es la definición del costo variable unitario, de la contribución marginal unitaria, perdón. La contribución marginal unitaria es igual al precio menos el costo variable unitario. Cuanto mayor sea este margen,
menor será el número de unidades necesarias para alcanzar el equilibrio. Esto ya lo va a quedar bien claro cuando veamos el ejercicio en la planilla de Excel. ¿Cuáles son las aplicaciones y las limitaciones que tiene el modelo? Su valor principal radica en que ofrece una visión anticipada de los resultados económicos, lo que posibilita planificar y controlar con mayor precisión los recursos disponibles. Entre las aplicaciones más importantes del modelo se encuentran la evaluación de la rentabilidad de los servicios y la determinación de los precios de prestación a partir de los datos de los costos fijos, costos variables y los márgenes de contribución. Los gerentes pueden establecer precios que cubran los costos totales y que generen una utilidad razonable. La planificación de la capacidad instalada y el nivel de actividad requerido. Conocer el punto de equilibrio y los márgenes de contribución permite definir cuántos pacientes deben ser atendidos o cuántos estudios deben realizarse para sostener la operación. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una capacidad máxima instalada de 10 pacientes y necesito 5 para alcanzar el punto de equilibrio, a mí me queda un margen de 5 pacientes para atender. Ahora bien, si mi punto de equilibrio está en 9 pacientes, yo tengo una capacidad instalada máxima de 10 pacientes, siempre voy a estar en el límite en que la empresa o no va a ganar porque se atiende 9 pacientes, va a estar en el punto de equilibrio, y si atiende 8 pacientes, va a perder plata. Entonces me permite planificar en base a mi capacidad instalada y el nivel de actividad requerido, es decir, la cantidad de pacientes que yo voy a atender, cuál es el precio que yo debería poner para que sea rentable mi clínica o mi institución. Recordando que si yo aumento el precio, mi contribución marginal aumenta, ya que mi contribución marginal es la diferencia del precio menos el costo variable unitario. Si me aumento uno de los conceptos y el otro concepto me queda fijo, la diferencia entre esos dos conceptos es mayor. Y la tercera ventaja que tiene es la evaluación de alternativas de decisión. Por ejemplo, analizar si conviene tercerizar un servicio, incorporar un nuevo equipo, ampliar la oferta de prestaciones, etc. Este análisis permite comparar distintos escenarios simulando variaciones en costos y volumen, lo que orienta a decisiones basadas en evidencia, es decir, lo que va a pasar, lo que podría llegar a pasar. Y dentro de las limitaciones es que el modelo se basa en supuestos de linealidad, es decir, asume que los costos y los ingresos se comportan de manera proporcional dentro de un rango de actividad determinado. En la práctica sabemos que no es así, especialmente en el ámbito sanitario, ya que esta condición casi nunca se cumple. ¿Por qué? Porque los costos pueden variar de forma irregular por cambios en la demanda, por la disponibilidad de personal o por los precios de los insumos médicos. Si ven ahí vimos cambio de demanda, hablamos de nivel de actividad, la disponibilidad de personal, hablamos de un costo fijo, ¿sí? Hablando siempre personal de planta permanente que se le paga un sueldo mensual, o los precios de los insumos, es decir, de los servicios que nosotros prestamos. La segunda limitación es que considera un solo producto o un servicio homogéneo, mientras que en las instituciones de salud suelen coexistir múltiples servicios con estructuras de costos y de precios muy diferenciadas. No es lo mismo una cirugía de corazón, la estructura de costos y los precios que tiene, que una atención de un consultorio externo. Y la tercera limitación es que no incorpora factores cualitativos que influyen siempre en la gestión sanitaria, como puede ser la calidad del servicio, la satisfacción del paciente o los resultados clínicos, que impactan en la sostenibilidad institucional. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a pasar a compartir la planilla de Excel. Perfecto. Si ustedes ven en la lectura 1, hay como 4 ejercicios o un ejercicio principal y al cual se lo va modificando. En el ejercicio principal, lo vamos a ir resolviendo aquí al lado, me planteo los siguientes datos. Tengo el precio de una prestación
que son 18.000 pesos. El costo variable por realizar esa prestación son 7.200 pesos y un costo fijo mensual de 3.600.000. Lo primero que debo hacer es calcular la contribución marginal. Recordemos que la contribución marginal es el precio menos el costo variable unitario. Así que yo lo que realizo es la diferencia entre el precio de venta menos el costo variable unitario. Y eso me da un valor de 10.800 pesos. ¿Qué significa este valor de 10.800 pesos? Que por cada prestación que yo realizo, cobro 18.000 pesos, yo necesité 7.200 pesos para llevarla a cabo, por lo tanto me queda una diferencia de 10.800 pesos. ¿Para qué? En una primera etapa, para cubrir los costos fijos, y una vez que yo logro cubrir los costos fijos, es decir, que llego al punto de equilibrio, es la ganancia que yo voy a tener por cada prestación que realice. Ahora, la lectura dice que calculemos el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es una fórmula que es igual al costo fijo dividido el precio de la prestación menos el costo variable unitario, que sería exactamente igual a el costo fijo dividido la contribución marginal. Recordando que la contribución marginal la habíamos calculado anteriormente. ¿Cómo llegamos a estos 333? Hacemos el valor de los costos fijos dividido la contribución marginal, me da 333, le cambio el formato de moneda número, significa que para que la empresa llegue al punto de equilibrio, es decir, en donde los ingresos totales sean iguales a los costos totales, la clínica tiene que realizar 334 prestaciones, ¿sí? No puedes realizar media prestación, entonces siempre le damos un punto más. En este caso son 333,33, lo pasamos a 334 prestaciones. Y lo calculo de la otra forma, al costo fijo, que es exactamente igual, lo divido por el precio menos mi costo variable y me da los 334 prestaciones que debo realizar, ¿sí? Para el segundo parcial van a tener que tener calculadora, lápiz, goma y un papel en blanco. La calculadora, recuerden que no puede ser la calculadora del celular, sino una calculadora por si le llegasen a tomar alguna de estas interpretaciones que les estoy explicando ahora. El ejercicio 2 plantea los mismos datos iniciales, solamente que le agrega el nivel de actividad. Ya me dice que realizan 350 prestaciones, ¿sí? Por ejemplo, 350 resonancias. Mi contribución marginal total, ¿a qué es igual? A la contribución marginal unitaria multiplicada por mi nivel de actividad, ¿sí? Eso es igual a la contribución marginal total. Tengo la contribución marginal que la habíamos calculado. Tengo la contribución marginal que la habíamos calculado en el punto anterior, que era 10.800, recordando nuevamente que es precio menos costo variable unitario. Yo a eso lo multiplico por la cantidad de prestaciones que realizo y me da la diferencia entre mis ingresos totales y mis costos variables totales. ¿Por qué digo totales? Porque ya está multiplicado por nivel de actividad. Ahora bien, yo tenía unos costos fijos de 3.600.000. Para calcular mi utilidad operativa, yo lo que hago es ingresos menos costos variables, eso me da la contribución marginal, y si a esa contribución marginal yo le resto los costos fijos, me da la utilidad operativa. Es decir, a mi contribución marginal total le resto mis costos fijos, obtengo una utilidad operativa de 180.000 pesos. Recordando que tenemos esta estructura: ingresos
menos costos variables me da igual a la contribución marginal total. Y si yo a esto le resto los costos fijos totales, me da igual a la utilidad operativa. ¿Sí? Esto está en el material, lo pueden leer, pero repasando, este sería como mi estado de resultado, que no es el estado de resultado común que estamos acostumbrados a ver, que es venta menos costo de venta igual a utilidad bruta, eso le resto los gastos, al restar los gastos me queda la utilidad operativa. Dentro de este supuesto, que es costo, volumen, utilidad, cambia esa clasificación y primero toma los ingresos totales, le resta los costos variables totales y como diferencia obtengo la contribución marginal total. Es esta contribución que calculamos aquí. Si yo esa contribución marginal total le resto los costos fijos totales, obtengo la utilidad operativa. Si yo abro la fórmula, veo que tengo la contribución marginal total restando los costos fijos totales. Y eso me da una utilidad operativa de 180.000 pesos. ¿Qué significa? Que cuando la clínica realiza 350 prestaciones, obtiene como ganancia 180.000 pesos. Es decir, esos 180.000 pesos ya cubrieron la totalidad de los costos variables y la totalidad de los costos fijos y aún así tiene una ganancia de 180.000 pesos. Y luego pone dos supuestos que llama simulación, ¿sí? Dice que aumenta la demanda un 10% y luego que disminuye la demanda un 10%. Cuando hablamos de aumento o disminución de demanda, hablamos de mi nivel de actividad. Mis datos siguen siendo exactamente los mismos. Precio de la prestación, 18.000, costo variable 7.200 y costo fijo mensual, 3.600.000. Me cambia el nivel de actividad. Contribución marginal total, nuevamente, precio menos costo variable unitario, multiplicado por mi nuevo nivel de actividad que tengo un aumento de demanda de 10%. ¿Sí? Es decir, abro la demanda, yo tengo los 350 prestaciones que realizaba multiplicado por 1,10 o un 10% adicional a lo que tenía. Eso me da como resultado 385. Al aumentar mi nivel de actividad, aumenta mi contribución marginal total, por lo tanto, aumenta mi utilidad operativa. Antes, con 350 prestaciones, buscamos otro color, este me gusta, y ahora tenemos 385 prestaciones. Antes tenía una ganancia de 180.000 pesos y ahora como aumento un 10% la demanda, tengo una utilidad operativa de 558.000 pesos. ¿Esto qué tiene en cuenta? Tiene en cuenta mi capacidad ociosa que yo tengo en la clínica, es decir, yo no estoy al máximo de mi capacidad instalada, porque si yo antes prestaba 350 unidades y tengo un aumento de demanda del 10%, las puedo seguir haciendo, realizando y obtengo una ganancia no del 10%, porque si yo hiciera un 10% de 180.000 sería 360.000 pesos, no se aplica una regla directamente proporcional, sino que tengo que evaluar esto que es la contribución marginal, es decir, el precio menos el costo variable. Y pasamos a la última parte del ejercicio, que es qué pasa si disminuye mi demanda un 10%. Mi nivel de actividad, en vez de ser 350 como era la opción original, ahora es 350 menos el 10%. Por eso lo multiplico por 0,9, ¿sí? O le saco el 10%, que sería 350 menos 35. Eso me da que tengo un nuevo nivel de actividad de 315 prestaciones. Los otros valores se mantienen exactamente igual y abro fórmula, calculo la contribución marginal total por mi nuevo nivel de actividad. A los 18.000 pesos de la prestación le resto los 7.200 pesos de costo variable unitario para realizar esa prestación y lo multiplico por mi nuevo nivel de actividad y me da una contribución marginal de 3.402.000. Ahora bien, vamos a utilizar este color. Mis costos fijos son de 3.600.000, es decir,
Si yo a mi contribución marginal le resto mis costos fijos, estoy teniendo una pérdida de 180.000. Yo estoy aquí, contribución marginal, son 3.402.000. Mis costos fijos son 3.600.000. Mi utilidad operativa, contribución marginal menos costos fijos, son los 198.000 pesos. ¿Qué significa esto? Que mi sensibilidad en cuanto a realizar 10%, un 10% de aumento de las prestaciones o una disminución de un 10%, yo estoy en un rango casi al límite donde si a mí me disminuye un poquito, yo empiezo a perder plata por realizar esa prestación, ¿sí? Y aquí es donde yo empiezo a jugar con el precio y ver si puedo tratar de disminuir los costos variables. Se lo muestro aquí arriba para que no quede tan desprolijo el ejercicio. Yo tenía mi situación original de 350 unidades en cuanto a mi nivel de actividad y tenía una utilidad operativa de 180.000 pesos. ¿Qué pasa si en vez de decir, en vez de 18.000 pesos, yo lo pongo en 20.000 pesos? Toma de arriba. Pasemos acá, porque me toma datos de arriba. Contribución marginal, precio menos mi costo variable multiplicado por el nivel de actividad, nivel de prestación. Yo paso de los 180.000 pesos a 880.000 pesos y yo lo que hice solamente fue un incremento de 2.000 pesos. Si yo vuelvo a la situación original, 18.000 pesos, 180.000 pesos de ganancia, yo aumento 2.000 pesos el precio de la prestación, de 18.000 paso a 20.000 y obtengo una ganancia mucho mayor a la que tenía, donde tenía 180.000 y tengo 880.000. ¿Qué pasa si mi costo variable aumentó y se fue a 8.500 pesos? Yo realizando 350 prestaciones, tengo una utilidad operativa negativa, es decir, en base a este modelo, yo puedo analizar qué pasa con mi precio, qué pasa con mi costo variable y qué pasa con mi nivel de actividad. Y en ese juego de aumento los costos, los precios, veo si puedo disminuir mi costo variable o aumentar mi nivel de actividad, es la utilidad o el resultado del ejercicio que yo voy a ir obteniendo en el periodo que yo realice este enfoque. Dejo de compartir y vuelvo a compartir el PDF en el bloque 2. Bien, ahí lo estoy viendo. El bloque 2 habla de costos para decisiones no rutinarias. Cuando hablamos de no rutinarias, hablamos de que son decisiones que no se toman a diario, ¿sí? Que se toman en algún caso en particular. ¿Cuál es el concepto y la finalidad de la fijación de los precios en las instituciones de salud o en los servicios de salud? La fijación de precios constituye una de las decisiones más relevantes en la gestión de servicios de salud, ya que vincula la estructura de costos con los objetivos económicos y sociales de la organización, es decir, a cuántos pacientes quiero atender y cuánto dinero quiero yo ganar. El precio de la prestación no es únicamente el resultado del costo total más un margen de utilidad, sino que es una herramienta estratégica que determina la sostenibilidad financiera, la accesibilidad del servicio y la posición de la competencia de la institución en su entorno. Más o menos es lo que estamos viendo. Si yo aumento o disminuyo el precio, voy a tender a una... Si yo disminuyo el precio, en relación con mi competencia, voy a tender a una mayor cantidad de personas. Si me aumenta mi nivel de actividad y me disminuye un poquito el precio, muy probablemente yo gane más dinero. Pero bueno, es este juego entre la estructura de costos, costo fijo, costo variable, mi nivel de actividad y el precio que yo voy a poner como valor de la prestación.
El proceso de fijación de precios se considera en tres dimensiones. La dimensión económica, que busca recuperar los costos totales y asegurarse un margen de beneficio, lo que estuvimos viendo en el planilla de Excel, en la última parte. La segunda dimensión es la dimensión social, que responde al compromiso que tienen las instituciones de salud de brindar servicios que sean accesibles y sostenibles. Y la tercera dimensión es una dimensión estratégica, que permite utilizar el precio como un instrumento de posicionamiento frente a la competencia o al estímulo de la demanda de determinados servicios. Por ejemplo, supongamos que la competencia tiene el valor de la tomografía en 350.000 pesos y yo sé que con los costos variables y los costos de estructura, los costos fijos de esa unidad, si yo en vez de ponerlo 350.000 pesos, los pongo 300.000 pesos y tengo un nivel de actividad esperado tal que me da un resultado positivo, yo puedo bajar el precio para que cuando los pacientes comparen dónde me conviene hacer el estudio, si en la clínica mía o en el hospital mío versus la competencia, vayan, ¿sí? Como estímulo a la demanda a la clínica donde nosotros formamos parte para que se atiendan ahí, aumentando mi nivel de pacientes o bien para completar la cantidad de demanda que yo estimé que íbamos a atender. Por ejemplo, la cantidad de pacientes que supusimos que íbamos a atender. En el caso del ejercicio, esos 350 prestaciones que íbamos a realizar. Bueno, la fijación del precio no solo se limita con el cálculo contable, propiamente dicho, sino que implica una decisión integral de la gestión, es decir, de la gerencia, donde convergen o donde se encuentran los costos, las políticas públicas y esos objetivos institucionales que habíamos visto en el módulo 1, ¿sí? En el módulo 1 y en el módulo 3, que era la misión, la visión de la gerencia general o de los dueños de la clínica. Factores que influyen en las determinaciones de los precios. Los factores que influyen en este proceso pueden agruparse en dos: los factores internos y los factores externos. Los factores internos son propios de la organización y los factores externos están relacionados con el entorno institucional y del mercado. Eso lo habíamos visto cuando analizamos el método DAFO: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Ya habíamos visto que algunos conceptos formaban parte de la organización y otros que estaban fuera de la organización. Fortalezas y oportunidades estaban dentro, amenazas y DAFO, debilidades, amenazas, bueno, las amenazas y COSO formaban parte de los factores externos. Oportunidades y amenazas formaban parte de los factores externos. Ambos factores, ya sean los internos o los externos, deben analizarse de forma conjunta para garantizar precios equilibrados y sostenibles. Podemos enumerar 6 factores para esta determinación de precios: uno, la estructura de costos, costos fijos y costos variables; los objetivos de la rentabilidad, es decir, cuánto quieren los dueños de la clínica obtener como rentabilidad a lo largo de un periodo determinado, teniendo en cuenta la inversión que han realizado para tener esa clínica. El tercer factor son los niveles de la competencia y las características del mercado, es decir, dentro de qué mercado opero yo, dentro de qué mercado hago las prestaciones yo, y cuál es el nivel de la competencia, si somos semejantes, si yo estoy por encima de la competencia o por debajo de la competencia. El cuarto factor son los convenios con financiadores y regulaciones gubernamentales. Hablamos de las obras sociales o de las prestaciones que paga la nación o la provincia o la municipalidad por la atención de los pacientes en las clínicas privadas, como pueden ser a través de los bonos. El quinto factor es la percepción del valor del servicio por parte del paciente, es decir, si mi valor o el costo que tiene para el paciente la prestación es acorde al servicio que yo le brindo y le presto. Pero estamos hablando de la percepción desde el punto de vista de la persona que tiene la patología. Es decir, si esa persona está dispuesta a pagar el valor de la prestación para hacerse atender en esa clínica. Si la percepción para la persona que sufre la patología, para que la persona que está enferma, ¿sí? que tiene que hacer un tratamiento para
tener salud. Si esa percepción es que es muy caro, no va a ir. Y si esa percepción le parece que está bien o es barato, va a ir a atenderse en esa clínica. Por eso es uno de los factores que determinan el precio. Y el último factor es la cantidad, la capacidad instalada y el volumen de actividad. Método de fijación de precios basados en los costos. Los métodos de fijación de precios basados en los costos es uno de los enfoques más utilizados para la fijación de precios, ya que parten de la estructura de costos reales para determinar un precio que garantice la, la recuperación de esos costos y la obtención de una ganancia o una utilidad que sea razonable. Este procedimiento asegura coherencia entre los objetivos financieros y la calidad de servicio que se presta. Este método considera los costos fijos y los costos variables asociados a cada prestación, aplicándole un margen o un porcentaje de rentabilidad. Ese margen y ese porcentaje tiene que cubrir los riesgos y la inversión institucional. Y vamos a ver tres formas de calcular el precio de una prestación. El costo total, costo variable unitario más costo fijo unitario, y a eso le aplicamos un margen de utilidad. Sería el costo total más un margen de utilidad, consiste en sumar todos los costos del servicio y agregar un porcentaje de beneficio deseado. Es un método sencillo y el que más se usa en las clínicas y los hospitales. Después tenemos el precio basado en el punto de equilibrio. Se calcula considerando el nivel de actividad necesario para cubrir los costos totales, es decir, cuando se llega al punto de equilibrio, y el precio se ajusta de modo que la prestación alcance una rentabilidad a partir del volumen previsto. ¿Qué significa eso? Que si yo determino que mi punto de equilibrio se va a alcanzar cuando yo atienda 200 prestaciones, y mi nivel de actividad, en vez de ser 200 prestaciones, son 300 prestaciones, yo ahí puedo ir ajustando el precio en base a mi utilidad deseada. Entonces yo puedo bajar el precio si yo tengo una utilidad muy grande, o bien puedo subir el precio si la utilidad que yo obtengo por la demanda que yo, o el nivel de volumen de actividad previsto, es insuficiente, yo puedo aumentar el precio. Entonces la determinación del precio va a ser en base a mi punto de equilibrio y a mi nivel de actividad y cuál es la utilidad a la cual yo quiero llegar. Y el precio de contribución marginal. Este método establece tarifas diferenciadas según la capacidad disponible o el tipo de paciente. Permite aceptar precios menores en momento que hay baja demanda, siempre que cubran los costos variables y que se aporte un margen de contribución. Supongamos que la clínica presta servicios en 4 áreas distintas, ¿sí? Entonces yo tengo una de las áreas que me bajó la demanda. Siempre y cuando mi precio menos el costo variable, es decir, mi contribución marginal sea positiva, yo debo seguir prestando el servicio aunque mi utilidad operativa sea negativa. ¿Por qué? Porque esa contribución marginal positiva me ayuda a cubrir la totalidad de los costos fijos, ya que los costos fijos los voy a tener en las 4 áreas en las que yo presto servicio, y esa contribución marginal positiva me va a ayudar a cubrir parte de los costos fijos totales. Por eso se dice que cuando hay una baja demanda, ¿sí? Aceptar precios menores en momentos de baja demanda siempre que se cubran los costos variables. Yo puedo bajar mi precio de la prestación hasta el punto tal de que mi precio es igual a mi costo variable unitario. Si mi precio es inferior a mi costo variable unitario, ahí directamente, cada vez que presto un servicio, empiezo a perder plata. Entonces, ese es como mi umbral, mi mínimo en cuanto a precio que yo debo tener. Ahora entramos a lo que son las decisiones no rutinarias en la gestión de salud. Estas decisiones son aquellas que se presentan de forma esporádica o excepcional dentro de la organización y que por su impacto económico o estratégico requieren un análisis detallado de los costos relevantes. ¿A qué llamamos costos relevantes?
son esos costos que yo voy a tener que antes no lo tenía. A diferencia de las decisiones operativas diarias, estas se vinculan con cambios estructurales, inversiones significativas o reorientación de servicios. Cuando hablamos de cambios estructurales, hablamos de aumentar o disminuir la capacidad ociosa o la capacidad instalada de la clínica. Es decir, si yo tengo capacidad ociosa, la puedo disminuir. Si yo tengo una demanda que no estoy pudiendo atender porque estoy a mi máximo nivel de capacidad, la puedo aumentar. Eso se vincula con cambios estructurales. Inversiones significativas puede ser, por ejemplo, que yo quiera abrir un nuevo servicio, o quiera realizar una nueva prestación que no estoy realizando. Por ejemplo, quiero empezar a tener consultorios externos. Entonces yo tengo que empezar a construir 4 o 5 consultorios donde yo pueda atender a pacientes que vayan a cubrir esa prestación o que sean demandantes de esa prestación. Y reorientaciones de servicio significa que si yo tengo una sala de cirugía, un internado, una internación común y una terapia intensiva y una terapia intermedia, pero yo la terapia intermedia generalmente no la tengo ocupada y la terapia intensiva sí la tengo ocupada siempre al máximo, yo puedo reorientar esos servicios de la terapia intermedia y pasarla a terapia intensiva. Por lo tanto, los costos y los gastos asociados a esa terapia intensiva se me van a modificar, ¿sí? Cambios estructurales, aumento o disminuye la capacidad, inversiones significativas, puede ser abrir una nueva prestación, un nuevo centro de atención, y reorientación de servicios, un servicio con baja demanda lo puedo reorientar a que se realicen otras actividades en lugar de la que estaba. Bueno, ¿cuáles son las principales decisiones no rutinarias? Apertura o cierre de servicio, se analizan los costos fijos evitables y los ingresos potenciales para determinar si mantener o discontinuar la unidad resulta conveniente. ¿A qué se refiere con analizar los costos fijos evitables? Si yo cierro un servicio, hay costos fijos que lo dejo de tener y costos fijos que no los voy a dejar de tener. Un costo fijo que yo dejo de tener, por ejemplo, una terapia intermedia, ¿sí? Los costos de medicamentos, no lo voy a tener más, es un costo variable. El costo fijo, la enfermera que está exclusivamente en la terapia intermedia, yo la dejo de tener si yo cierro esa enfermera, o bien la reubico, o bien se queda sin trabajo. Es un costo fijo evitable para esa área y los ingresos potenciales que yo tengo y que dejo de tener. Por ejemplo, si la cantidad de camas en terapia intermedia de 10 y yo tenía siempre 2 camas ocupadas, yo tenía un ingreso de 1 millón de pesos mensuales. Al yo dar de baja esa terapia intermedia, yo esos 2 millones de pesos los dejo de tener, al igual que los costos variables que me demandaban esas 2 camas de terapia intermedia. Por eso me dice que se analizan los costos fijos y los ingresos potenciales para determinar si mantener o discontinuar una unidad resulta conveniente. Este tipo de decisiones de apertura o cierre de servicios es frecuente cuando la demanda disminuye o cuando los recursos deben reasignarse a áreas que son mucho más rentables. ¿Cómo sé que un área es más rentable que otra? Básicamente por la contribución marginal. No todas las áreas tienen la misma contribución marginal unitaria. Por ejemplo, una prestación de un consultorio externo puede tener una contribución marginal de 15.000 pesos, ¿sí? Cubriendo los costos variables, lo que cobra el médico por atender la prestación o la consulta, menos los costos variables asociados, supongamos que me da 15.000 pesos. Y una cirugía de corazón, los ingresos, el cobro por la cirugía menos mis costos variables, mejor son de 5 millones de pesos. Entonces tenemos áreas más rentables que otras. Entonces, si yo tengo mucha demanda de cirugía de corazón, muy probablemente deje de lado mis consultorios externos para abrir una nueva sala de cirugía y poder hacer 2 operaciones por día en vez de atender a 10 pacientes de la prestación común. Otra decisión no rutinarias es la aceptación de pedidos especiales. Esto ocurre cuando se reciben solicitudes de prestación a precios inferiores de los habituales. Estas situaciones no solo deben aceptarse si el precio cubre los costos variables y contribuye, aunque sea mínimamente, a cubrir costos fijos. Por ejemplo,
Supongamos que una obra social me contrata para hacer un chequeo general a todos sus afiliados, pero en vez de pagar 250.000 pesos por ese chequeo general que incluye radiografía, ecografía, análisis de sangre, estudios cardíacos y una consulta general, en vez de pagarme esos 250.000 pesos, lo fija en 180.000 pesos y me va a generar una capacidad, un nivel de atención de los 1.000 afiliados que tiene. Yo ahí debo analizar si esos 180.000 pesos que me va a pagar en lugar de los 250.000 me cubren mis costos variables para realizar todo ese circuito y si me queda contribución marginal positiva, que me ayude a cubrir los costos fijos. Y otro elemento que me tiene que tener en cuenta es mi nivel de actividad, es decir, si mi clínica va a tener la cantidad ociosa para atender a los pacientes que atienden normalmente y a esta nuevo pedido especial de esta obra social, ¿sí? Es aceptación de nuevos pedidos, generalmente son con un bloque o un nivel de actividad de pacientes a atender, pero con un precio a pagar por parte de las obras sociales un monto menor al que normalmente se cobraría si un paciente hacía hacerse un chequeo general. Chequeo general como ejemplo. Otra decisión no rutinaria es la tercerización o subcontratación del servicio. Esto es comparar el costo de realizar internamente una actividad con el costo de contratarla externamente. Esta evaluación permite definir si es más eficiente producir o comprar el servicio considerando siempre la calidad, los costos y el control operativo. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo mis profesionales que hacen resonancias, ¿sí? Y mis costos fijos de las personas que yo tengo para realizar resonancias son de 8 millones de pesos, lo que me da un costo fijo unitario por el nivel de actividad de 300.000 pesos por cada resonancia. Y yo puedo conseguir en otra institución pagar un monto menor a esos 300.000 pesos, significa que yo debo tercerizar la parte de resonancia porque si la realizo yo, obtengo menos ganancias que si realiza una persona ajena. Tenemos en cuenta la calidad del servicio que van a realizar, cuánto es lo que me van a cobrar y qué control puedo hacer yo respecto a los resultados, si son correctos, si no son correctos, y cómo opina el paciente respecto a la calidad del servicio, que es uno de los indicadores más importantes que tiene el área de salud. Otra decisión no rutinaria, es decir, que no es operativa o diaria, es el reemplazo o adquisición del equipamiento. Esta decisión requiere estimar los costos diferenciales de mantener el equipo que ya tengo, ¿sí? El equipo existente, o invertir en uno nuevo. Deben excluirse los costos hundidos, es decir, aquellos costos que ya tuve y que no me van a cambiar según la decisión que yo tome, del reemplazo o la adquisición. Y cuando hablo de costos diferenciales, hablo de esos costos que yo voy a tener de más o de menos, teniendo en cuenta el equipo que ya tenía. Por ejemplo, si el equipo que yo tengo no tiene mantenimiento o no pago por mantenimiento y mi nuevo equipo requiere un costo fijo de mantenimiento de 300.000 pesos, bueno, ese costo fijo de esos 300.000 pesos lo debo considerar al momento de evaluar esta decisión. Si mantengo mi equipo original o compro un equipo nuevo. Y la última decisión no rutinaria son las decisiones de inversión o expansión. Implica la evaluación de proyectos de largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo, recordemos que hablamos de 5 años. Y hablamos de aperturas de nueva sede o la incorporación de nueva tecnología. Estas decisiones exige comparar los flujos de ingresos que voy a obtener con los egresos o los costos que voy a tener con el capital invertido, aplicando herramientas como costo-beneficio o la VAN, valor actual neto, o la TIR, que es la tasa interna de retorno. Todas estas decisiones no rutinarias, las que vimos, tienen un elemento en común: la necesidad de identificar los costos relevantes, es decir, esos costos que
me aparecen o dejo de tener si hago o no hago, o si llevo o no llevo adelante la decisión que voy a tomar. Identificación y análisis de los costos relevantes. Los costos relevantes son aquellos costos que cambian o se modifican como consecuencia de la decisión. Son los únicos que deben considerarse en el análisis de alternativas, ya que influyen directamente en los resultados económicos de cada operación. Los costos que permanecen constantes ante cualquier decisión se consideran que no son costos relevantes, ya que si llevo o no llevo a cabo la decisión, esos costos no me van a cambiar. La clave para una adecuada toma de decisiones consiste en distinguir los costos relevantes, los costos hundidos son es decir, esos costos que ya efectué, y los costos de oportunidad. Un costo de oportunidad es el beneficio que se pierde al elegir una alternativa en lugar de otra. Permite valorar el sacrificio económico implícito en cada decisión. Por ejemplo, si yo si yo tengo dos alternativas y en una alternativa tengo un costo de 10 y en la otra alternativa tengo un costo de 5, por llegar a cabo la alternativa del costo de 10, dejo de tener la alternativa, ese costo de oportunidad que yo hubiese utilizado de 5 si realizaba la otra alternativa. Aplicación del análisis de costos a decisiones estratégicas, ¿sí? ¿Cuáles son las decisiones estratégicas más comunes? La evaluación de nuevos servicios, la incorporación de tecnología médica, la expansión de la capacidad instalada o la tercerización del proceso. En cualquiera de estas decisiones estratégicas hay tres etapas o fases. Primero es la identificación de las alternativas posibles. Es necesario definir con precisión y con exactitud las opciones disponibles y sus implicancias financieras, es decir, la cantidad de ingresos y egresos que voy a tener en esa alternativa. La segunda etapa es la determinación de los costos y beneficios diferenciales. Solo se consideran los costos y los ingresos que cambian de una opción a otra, de una alternativa a la alternativa B. Y la tercera etapa es la evaluación y la selección de la alternativa óptima. La decisión se adopta con base o teniendo en cuenta cuál es el mayor beneficio neto para la empresa o el menor costo total, siempre dentro de los objetivos institucionales. Recordemos que esos objetivos estaban basados en la visión y en la misión de la entidad sanitaria, ¿sí? O el organismo, la clínica, institución donde yo presto los servicios. Pasamos al bloque 3, que son los indicadores de la calidad de salud. Este tema lo vinimos hablando muy de a poquito a lo largo de los 3 módulos. Ahora en este bloque 3 lo vamos a profundizar. Concepto y propósito de los indicadores de la calidad de salud. Los indicadores de calidad constituyen herramientas esenciales para medir el grado en que los servicios sanitarios alcanzan los resultados esperados en relación a los estándares previamente definidos. Un indicador es una medida cuantitativa o cualitativa que permite observar de manera objetiva un aspecto de la realidad asistencial y compararlo con una referencia, y facilita la toma de decisiones basada en su evidencia. Cuando hablamos de una medida cuantitativa se refiere a cantidad y cualitativa se refiere a calidad. De manera objetiva, en base a la realidad asistencial, es decir, cuál es la prestación que nosotros realmente estamos prestando, y compararlo con una referencia, es decir, con un punto que se considera el deseable. Ese indicador de calidad me permite tomar decisiones que son basados en la evidencia, es decir, basados en los hechos que ya ocurrieron. La principal finalidad es convertir la información dispersa en la práctica clínica y administrativa en datos organizados que sirvan para evaluar, controlar y mejorar el desempeño institucional. Los indicadores deben reunir 3 características básicas: la validez, confiabilidad y sensibilidad. Cuando hablamos de validez, miden efectivamente lo que se propone, ¿sí? Que sea válido.
Cuando hablamos de confiabilidad es mantener estabilidad ante mediciones repetitivas, es decir, que el dato que yo estoy obteniendo, que sea un dato seguro, un dato confiable, que yo me pueda basar en ese dato para tomar decisiones. Y relevancia habla de que la información que me dé ese indicador sea útil para la toma de decisiones. Y estos indicadores de calidad se pueden aplicar en tres niveles diferentes del sistema sanitario. El primer nivel, nivel micro, sirve para monitorear los procesos clínicos o administrativos específicos, como por ejemplo la tasa de cumplimiento de protocolos o la utilización de insumos por paciente. Cumplimiento de protocolo, recordemos que cada patología tiene un protocolo que se debe seguir. Un indicador puede ser si esa patología o esa prestación para sanar esa patología se ajustó o no al protocolo. O la utilización de insumos por paciente. Si para sanar ese paciente el protocolo definió que yo iba a tener un gasto de insumos de una cantidad de 10 y yo utilicé una cantidad de 8 o una cantidad de 12. Bueno, ese monitoreo, esa tasa que yo voy a tener o ese indicador que yo voy a obtener me sirve para eso, a nivel micro, ¿sí? A procesos clínicos o administrativos específicos. A nivel meso, es decir, subimos un nivel, permite evaluar el desempeño de servicios o unidades, comparando resultados entre periodos o con instituciones similares. Acá yo no estoy en la patología propiamente dicho, sino estoy en el servicio o en la prestación. Por ejemplo, estoy en la internación, en la terapia intensiva, en el laboratorio o en los consultorios externos, ¿sí? Estoy un nivel más arriba. Y a nivel macro, el otro nivel, los indicadores ofrecen información para la formulación de políticas públicas, asignación de recursos y evaluación global del sistema de salud. Es decir, los indicadores de calidad son instrumentos estratégicos que integran la dimensión técnica, humana y económica en la atención sanitaria y orientan a la gestión hacia una mayor eficiencia, equidad y sostenibilidad institucional de la organización. Los indicadores de calidad se agrupan generalmente en tres categorías: los indicadores de estructura, los indicadores de procesos y los indicadores de resultados. El primero de ellos, los indicadores de estructura, describen los recursos físicos, humanos y organizacionales con los que cuenta una institución para brindar el servicio de salud. Evalúan la disponibilidad, la adecuación de insumos, equipamiento, infraestructura, tecnología, financiamiento y las competencias del personal. Es decir, cuando hablo de estructura, es decir, mi capacidad instalada para hacer frente a la atención de las distintas patologías en base al nivel de atención o a la capacidad de atención que yo puedo tener, ¿sí? Estructura. Los indicadores de proceso, en cambio, vienen las actividades que se realizan durante la atención y reflejan el grado de cumplimiento de normas, guías clínicas o procedimientos establecidos, lo que generalmente denominamos como protocolos. Incluye variables como la oportunidad de atención, el cumplimiento del tratamiento, la duración promedio de intervención y la tasa de realización de los controles preventivos. Y el tercer indicador, que es el indicador de resultado, este indicador evalúa los efectos finales de la atención sobre la salud del paciente y la eficiencia institucional. Pueden medirse mediante las tasas de morbilidad, mortalidad, reingresos, complicaciones o la satisfacción del usuario respecto a la atención recibida. Vuelvo uno, hablamos de indicadores de eficiencia y de gestión. Estos indicadores de eficiencia y de gestión constituyen instrumentos claves para la evaluación del desempeño administrativo y financiero de las instituciones. Se centran, o su objetivo principal es el uso racional de los recursos disponibles, la productividad de los servicios y la relación que existe entre los costos incurridos y los resultados obtenidos. Es decir, ingresos, costo variable, contribución marginal, costo fijo
y utilidad operativa, lo que vimos en la planilla de Excel. En términos generales, la eficiencia en salud se entiende como la capacidad de una organización para obtener el máximo nivel de resultado posible con los recursos disponibles o inversamente, alcanzar un resultado determinado al menor costo posible, ¿sí? Realizar una prestación al menor costo o obtener una mayor ganancia en la realización de esa prestación, ¿sí? Definición de eficiencia que lo vimos en capítulos anteriores o en módulos anteriores. Ahora pasamos a los indicadores de seguridad del paciente y satisfacción del usuario, ¿sí? Otros tipos de indicadores. Los indicadores de seguridad del paciente se orientan a identificar, medir y reducir los riesgos derivados de la atención médica. Su objetivo es garantizar que los servicios que se brindan, en las condiciones que las se brindan o que las brindamos, minimicen la probabilidad de eventos adversos prevenibles. Entre estos indicadores podemos encontrar a la tasa de infecciones intrahospitalarias, frecuencias de caídas de pacientes, tasas de úlceras por presión, errores en la administración de medicamentos o reingresos evitables. Por otra parte, los indicadores de la satisfacción de usuario evalúan la percepción del paciente respecto a la atención recibida, es decir, qué piensa el paciente en relación a cómo lo atendí. Incluyen las siguientes dimensiones: accesibilidad, comunicación con el personal, el trato que recibe, la comodidad de las instalaciones y la confianza en los profesionales. En su conjunto, los indicadores de seguridad del paciente y la de satisfacción del paciente permiten a las instituciones sanitarias evaluar no solo la efectividad técnica de la atención, sino su impacto humano y social. Ahora pasamos a la parte de cómo se diseña un indicador, cómo se selecciona y cómo se aplica en cuanto a los indicadores de calidad. Un indicador de calidad solo tiene valor cuando se encuentra adecuadamente definido, responde a una necesidad concreta de información y puede integrarse en un sistema de evaluación que permita la comparación, seguimiento y toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, el indicador de comodidades en las instalaciones. Bien, debe cumplir con la información que me dé, que se integre en el sistema de evaluación, que me permite comparar, que me permita seguir y que me permita tomar decisiones en base a ese indicador. Cada indicador, independientemente de que estemos analizando, debe formularse o realizarse teniendo en cuenta 4 componentes: el objetivo de medición, es decir, qué es lo que se evalúa; la unidad de análisis, a quién o a qué se aplica; la fuente de información, es decir, de dónde se van a obtener esos datos; y la frecuencia de medición, es decir, con qué periodicidad se va a registrar, ¿sí? O lo voy a calcular. En la etapa de selección de indicadores, estos deben ser pertinentes respecto a los objetivos institucionales, tienen que ser válidos, en tanto midan exactamente lo que se propone, confiables para garantizar la estabilidad de los resultados, sensibles, es decir, que me permita detectar los cambios significativos, y deben ser factibles, considerando los recursos y la capacidad técnica disponible para su medición, ¿sí? Es decir, deben cumplir con 5 objetivos. Deben ser pertinentes, válidos, confiables, sensibles y factibles. Y por último, la aplicación de los indicadores implica su integración dentro del sistema de gestión de calidad. La interpretación de estos datos permite elaborar planes de mejora, reasignar recursos y evaluar el impacto que tienen las intervenciones implementadas. Y ahora entramos a el último módulo, que es la evaluación de la calidad. La evaluación de la calidad se hace básicamente en base a los indicadores de calidad, es decir, lo que vimos en la lectura 3,
se aplica ahora en la lectura 4. ¿Cuál es el concepto y la finalidad de la evaluación de la calidad? La evaluación de la calidad como un proceso sistemático mediante el cual las instituciones sanitarias analizan el grado en que sus servicios, procedimientos y resultados se ajustan con los estándares previamente definidos. Hablando de un estándar, es algo que yo quería lograr o un resultado que yo esperaba obtener. La finalidad principal es determinar si los objetivos institucionales se alcanzaron con eficiencia, seguridad y satisfacción por parte del usuario y así garantizar una coherencia entre la gestión técnica y la económica, es decir, entre los servicios que yo presto y la utilidad o el resultado económico que yo pretendo alcanzar. Tipos de evaluación de la calidad: prueba de estructura, proceso y resultado, tres de los indicadores que vimos en el bloque anterior, ¿sí? O en la lectura anterior. La evaluación de la calidad en salud puede realizarse mediante tres tipos de pruebas complementarias: estructura, de proceso y de resultado. Cada una de estas pruebas permite analizar un nivel diferente del sistema sanitario y en su conjunto, es decir, las tres pruebas juntas, ofrecen una visión integral de grado de cumplimiento de los estándares de calidad establecidos. Las pruebas de estructura se centran en las condiciones materiales, humanas y organizativas con las que cuenta una institución para brindar los servicios de salud. Evalúa los recursos físicos, tecnológicos y financieros disponibles, así como la competencia del personal y la existencia de normas y protocolos. Las pruebas de proceso analizan las actividades que se desarrollan durante la atención sanitaria y determinan si los procedimientos se ejecutan conformes a los protocolos que definimos. Y por último, las pruebas de resultados miden los efectos finales en la atención sobre la salud del paciente y la organización. Es decir, analizan el grado de cumplimiento de los objetivos previstos expresados a través de la tasa de morbilidad, mortalidad, reingresos, complicaciones, satisfacción o costos asociados. ¿Sí? Satisfacción del paciente o del usuario y los costos asociados. Mientras que la estructura determina la capacidad de respuesta institucional, los procesos revelan la eficiencia operativa y los resultados evidencian el efecto final sobre los usuarios y los resultados obtenidos. ¿Qué son los costos de calidad? Se definen los costos de la calidad como aquellos en que se incurre una organización para garantizar que los servicios que ofrecen cumplan con los estándares establecidos. ¿Sí? Los costos de calidad se agrupan en cuatro categorías, entre que son costos de prevención, costos de evaluación, costos de fallas internas y costos de fallas internas. Los costos de prevención incluyen todas las actividades orientadas a evitar errores antes de que ocurran, ¿sí? Como pueden ser la capacitación del personal, mantenimiento del equipamiento, actualización de protocolos, certificaciones y auditoría preventiva, ¿sí? Costo de prevención son esos que yo incurro para evitar errores. Los costos de evaluación, en cambio, comprenden las acciones destinadas a verificar si los servicios cumplen con los estándares definidos. Incluyen los controles de calidad, las revisiones de las historias clínicas, análisis de muestras, los monitoreos de indicadores y las auditorías operativas. ¿Sí? Son esos costos que yo voy a incurrir para evaluar la eficiencia de cómo presta el servicio. Luego tengo los costos de fallas internas. Estos costos de fallas internas se producen cuando las deficiencias se detectan antes de que el servicio llegue al usuario. Por ejemplo, repetir un laboratorio, rehacer informes clínicos, corregir registros erróneos o sustituir materiales defectuosos. Es decir, yo ya realicé la prestación, me doy cuenta que lo hice en forma equivocada y las vuelvo a realizar antes de que esa información le llegue al paciente. En cambio, los costos de fallas externas, que son los costos más críticos,
ya que se originan después de que el servicio se ha entregado al usuario, es decir, después de que el informe se llegó a manos del usuario o del paciente. Y esto incluye los reclamos, las indemnizaciones, la pérdida de pacientes, la repetición de los tratamientos o las complicaciones derivadas de errores no detectados. Ahora bien, ¿cuál es la relación que existe entre los costos de la calidad y los costos de la no calidad? Mientras los costos de calidad representan inversiones necesarias para garantizar que los servicios cumplan con los estándares establecidos, los costos de la no calidad reflejan las pérdidas económicas, técnicas y sociales derivadas de la falta de cumplimiento de dichos estándares. Es decir, los costos de calidad incluyen todas esas acciones de prevención, evaluación y corrección que buscan asegurar la efectividad de los procesos y la satisfacción de los usuarios. Son inversiones que son planificadas y controladas, que están orientadas a la mejora continua, es decir, a ser cada vez más eficientes. En cambio, los costos de la no calidad surgen como consecuencia de los errores, omisiones o deficiencias que provocan los retrabajos, desperdicios de recursos, quejas, pérdida de reputación o sanciones. La relación que existe entre los costos de la calidad y los costos de no calidad es inversamente proporcional, es decir, mientras mayor inversión en calidad tengo, menos costo de calidad voy a tener, porque voy a tener mejores estándares definidos. Ustedes van a ver que en la lectura hay un gráfico en cuanto a los costos de calidad y los costos de no calidad, en donde llega un momento en que se obtiene el costo óptimo de los costos de calidad y los costos de no calidad. Es de simple lectura e interpretación, los remito a que se vayan em, a esa lectura y vean el gráfico y lo analicen. Cualquier duda que tengan respecto a ese gráfico, nos comunicamos por mensajería interna de Canvas. Bueno, hasta aquí fue todo lo que fue del módulo 4, ¿sí? Las 4 lecturas que incluye el módulo 4 y ya se vio todo el material, os explicó todo el material que está dentro del sistema que ustedes necesitan para rendir el parcial 1, entiendo que ya lo han rendido, para rendir el parcial 2, recordando que para el parcial 2 muy probablemente necesiten calculadora, lápiz, goma y una hoja en blanco para realizarlo. Yo ahora voy a poner le voy a mandar un mensaje, que ya se lo mande, pero lo voy a refirmar, para que tengan en cuenta esto por si van a un CAU y dentro del CAU no los dejan tener, ustedes le muestran, ¿sí? Ese mail que yo les voy a enviar para que los dejen tener. Mañana a primera hora le envío, mañana viernes 19, le envío la clase grabada. Muchísimas gracias.